Buenos días, mi compañera María Alejandra y mi persona Martín Abad les vamos a presentar nuestro trabajo de titulación, el mismo que fue la elaboración de un artículo y tiene que ver con el uso de Internet de las Cosas en el monitoreo de cultivos agrícolas. Vamos a empezar con la introducción. La agricultura es uno de los sectores más importantes porque es la base de la alimentación humana y cada día es más demandada por la población. Conforme se incrementa la población, se requiere mayor producción de alimentos. Eso significa que los principales problemas, los que enfrenta la agricultura, es la falta de información en tiempo real sobre las condiciones de sus cultivos y los factores ambientales que pueden afectar su rendimiento. Precisamente el Internet de las Cosas se está utilizando cada vez más en el sector agrícola para la monitorización de los cultivos y la optimización de su crecimiento. Está claro que los dispositivos de Internet de las Cosas, como lo son los sensores, las cámaras, todo esto recopila información importante, información valiosa sobre el suelo, el clima, la humedad y otros factores que influyen mucho en el crecimiento de estos cultivos. En definitiva, los sistemas de Internet de las Cosas pueden ser empleados para mantener y monitorear automáticamente las granjas agrícolas, con una reducida participación de la persona que esté a cargo. El objetivo de la presente investigación consistió en realizar una revisión sistemática de literatura en 4 bases de datos indexadas, como lo pueden apreciar en la presentación. Tenemos ahí EEE, Ciencia Directa, ACM y Spring. Las 4 bases de datos fueron centradas en la monitorización de los cultivos en los sectores agrícolas utilizando Internet de las Cosas. Así, los resultados que aquí se describen contribuyen a tener un panorama más claro de las características de los sistemas de Internet de las Cosas para el monitoreo de los cultivos y así podrían ser de mucha ayuda o podrían ser utilizados por otros diseñadores o investigadores al momento de diseñar sus propios dispositivos. A continuación, mi compañera Alejandra. En la metodología se realizó una investigación utilizando la técnica de revisión sistemática de literatura, la cual consistía en realizar un conjunto de resúmenes claros y estructurados de la información disponible, orientada a responder una o más preguntas específicas. Para llevar a cabo este proceso se dividió en diferentes partes. La primera parte consistía en definir las preguntas de investigación, la segunda en seleccionar las bases de datos en las que se realizará las búsquedas de los artículos, la tercera definir las palabras claves y cadena de búsquedas y la última establecer los criterios de inclusión, exclusión y los datos que se van a extraer de los artículos seleccionados. Bien, llegamos a la parte de apartados. Para llevar a cabo este proceso se dividió en diferentes partes. Definir las preguntas de investigación, seleccionar las bases de datos en las que se realizarán las búsquedas, definir las palabras claves, la cadena de búsqueda y establecer los criterios de inclusión y exclusión. Esto es muy importante. Y también los datos que se van a extraer de los artículos. Como podemos observar en la figura 1, presento los resultados de la búsqueda en la cual se identificaron 179 estudios de las 4 bases de datos indexadas. Luego de revisar coincidencias, se preseleccionaron 86, de los cuales se descartaron 45 aplicando los criterios indicados anteriormente. Y finalmente se trabajó con 41 estudios que fueron utilizados para extraer los datos que permitirán responder a las preguntas formuladas o planteadas. En la figura 2 se muestra la distribución de estudios seleccionados de acuerdo con la base de datos indexada de donde fueron obtenidos. La revisión sistemática de literatura se realizó en el mes de diciembre del 2022, por lo que los documentos se filtraron hasta ese año. En la figura 3 se filtraron los estudios seleccionados por año de publicación y se puede observar que el año con más estudios publicados fue el año 2022, con 14 estudios, y el menos fue el del 2017, con al menos uno. Cabe notarse que el año 2020 hubo una cantidad menor de estudios con respecto al año 2019 y 2021, que tuvieron 8 y 10 respectivamente. Esto debido al inicio de la pandemia que fue en el año 2020.
A continuación, mi compañera. Como resultado de la primera pregunta de investigación del monitoreo de las plantas en cultivo agrícola, se pudo identificar que un 3% utiliza robot como tecnología utilizada y un 97% utiliza dispositivos IoT. Y con respecto al tipo de aplicación que emplea, un 44% utilizan aplicaciones web y un 56% aplicaciones móviles. Con respecto a los sensores utilizados, de los módulos Wi-Fi, entre los más destacados tenemos el SP8266 y los demás sensores que se muestran aquí solo fue utilizado por un solo artículo. Con respecto a las placas base, entre las más destacadas tenemos el Arduino Uno que fue utilizado por 18 trabajos y el Raspberry Pi que fue utilizado por 4 trabajos. Con respecto a los sensores de humedad del suelo, entre los más destacados tenemos el YL69 que fue utilizado por 12 trabajos, el FS28 que fue utilizado por 3 y el DS18B20 que fue utilizado por 2. Y los demás sensores que se muestran aquí solo fueron utilizados por un solo trabajo. Y con respecto a los sensores de humedad del aire, entre los más destacados tenemos el DTH11 utilizado por 15, el LM35 y el DHT22 que fueron utilizados por 2 trabajos. Y por último, con respecto a los sensores de temperatura del aire, entre los más destacados tenemos el DTH11 que fue utilizado por 11 trabajos y el DTH22 y el LM35 que fueron utilizados solo por 2 trabajos y el resto de los sensores fue utilizado por un solo trabajo, como podemos ver en la imagen. Y como resultado de la segunda pregunta de investigación, se identificó que los dispositivos de los trabajos seleccionados poseían las siguientes funcionalidades. Entre ellas tenemos la monitorización del campo agrícola, la detección de la invasión de animales, el rendimiento de los cultivos, el crecimiento saludable del cultivo agrícola, un sistema de riego automático, monitoreo del suelo y evaluación de nutrición del suelo. Y como resultado de la última pregunta de investigación, como podemos ver en esta imagen, se muestran los datos que recolectaban los dispositivos de los trabajos seleccionados. Entre los datos más destacados tenemos la humedad del suelo, la humedad del aire, la temperatura, la textura del suelo, los nutrientes del suelo, etcétera. Bien, llegamos a la parte final, las conclusiones. Como tenemos 4 preguntas, vamos a ir respondiendo cada una de ellas. La primera pregunta tiene que ver con el monitoreo de las plantas agrícolas utilizadas en los estudios seleccionados. Con respuesta a esto se encontró que solo un trabajo está enfocado en IoT y está completado con robots, mientras que el resto de trabajos utilizan únicamente Internet de las Cosas. Además, se pudo evidenciar una ligera preferencia hacia el uso de aplicaciones móviles sobre aplicaciones web. Esto debido a su portabilidad y usabilidad. En segundo lugar, los componentes de Internet de las Cosas para la monitorización de los cultivos agrícolas se utilizan para medir diferentes factores ambientales y las condiciones de crecimiento de las plantas. Estos sensores están conectados a través de una tecnología de Internet de las Cosas y permite recopilar datos en tiempo real para realizar un seguimiento de los cultivos y tomar decisiones basadas en estos datos. Los componentes que más se utilizan ya fueron mencionados anteriormente, pero los que podemos destacar el módulo Wi-Fi, EPS8266, el Arduino Uno y BlackBerry, entre otros. Como tercero, con respecto a las funcionalidades de los dispositivos, los trabajos analizados describen funcionalidades muy variadas. Es por eso que se hizo una nube de palabras para representar a esta. Entre las que se podrían destacar, la monitorización del campo agrícola, los datos recopilados, recomendaciones al autor sobre el riego, entre otros.
Y por último, los datos recogidos por los dispositivos identificados en los estudios seleccionados también son muy variados. No obstante, se puede resaltar el pH del agua, la humedad del aire y el suelo, temperatura del aire y nutrientes del suelo, entre otros. Bien, a continuación tenemos las referencias bibliográficas más destacadas de la investigación sobre el uso de Internet de las Cosas en la agricultura. Muchas gracias, esa ha sido nuestra presentación.